La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Al saludarlo en este encuentro con la verdad, le vuelvo a hacer la misma pregunta, la que hemos estado tratando desde que iniciamos con esta serie. ¿Puede usted ver la salvación de Dios? Después de todo lo que hemos tocado hasta aquí, ¿puede usted ver la salvación de Dios? Yo le digo, si eso se logra, entonces todo lo que se ha compartido lo habrá valido. Todo el sacrificio lo habrá valido. Si esto lo lleva a usted a poder percibir a Cristo, esa sería mi mayor satisfacción. Y créeme, si sería mi mayor satisfacción, ¿cuánto más la de Dios? Porque vivimos en un tiempo donde la gente necesita ver a Cristo. Ahora vamos a retornar a la porción en el libro de Lucas, capítulo 2. Lucas capítulo 2. Y vamos a leerlo desde el verso 27 al 35. Esta es la porción que habíamos tomado como base para estos pensamientos. Dice la palabra de Dios en el verso 27 que Simeón, movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. O sea, todo lo que se decía del niño. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y aquí habíamos quedado procurando expandir este aspecto de lo que Simeón había, de las cosas que Simeón había pronunciado, y estábamos procurando dar un claro entendimiento de a qué se estaba refiriendo con la caída. Ahora, en el libro de Mateo, capítulo 21, versos del 42 al 46, que era la porción que estábamos viendo en relación con esto, vemos la caída que se dio con los principales sacerdotes y los ancianos, aquellos con quienes Cristo tuvo un continuo choque. Dice la palabra que Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos, haciendo referencia al Salmo 118, versos del 22 al 23. Jesucristo, al hacerles saber esto, al pronunciarles esto, estaba procurando llevar sus mentes a las Escrituras, haciéndoles ver a ellos que se referían a Él mismo, a quien estaban rechazando, tratando de que entendieran, tratando de que ellos entendieran que como líderes religiosos
y edificadores del pueblo de Dios estaban rechazando a Cristo, quien representaba la piedra angular. Ahora, cuando se habla del concepto de la piedra angular, una piedra angular es prácticamente como el primer bloque que se coloca generalmente en la esquina, que amarra dos paredes formando un ángulo de 90 grados. Y la importancia de esa piedra radica en que partiendo de ella, entonces las otras se van colocando, utilizando esta piedra angular como referencia para el resto de la edificación. Entonces, los principales sacerdotes y los ancianos, quienes debieron haber procedido de esa manera en relación con el pueblo de Israel, proveyendo para ellos, trabajando para edificarlos, para producir el tipo de pueblo que Dios quería, no lo estaban haciendo conforme a la voluntad de Dios, tomando como base a Jesucristo o viendo a Jesucristo como la piedra angular. Más bien lo estaban rechazando en su actitud terca por la dureza de sus corazones. Entonces, Cristo les sigue diciendo en el siguiente verso, que es el 43. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos en él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere se desmenuzará. Y como lo habíamos explicado, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. En otras palabras, cuando el individuo cae a los pies de Cristo, reconociendo su condición, reconociendo cómo se encuentra delante del Señor, quebrantado en su espíritu, entonces el Señor se acerca y lo levanta. Así es el Señor. Pero dice que sobre quien ella cayere se desmenuzará. Si el individuo mantiene su posición terca y endurece su corazón contra la palabra, entonces la piedra caerá sobre él y será quebrantado de todas maneras para su propio mal, y quedará desmenuzado. Los maestros o profesores tienen una frase que generalmente comparten con los estudiantes. Ellos le dicen, miren, nosotros somos la piedra y ustedes son el huevo. Nosotros somos la piedra y ustedes son el huevo. Si nosotros vamos contra ustedes, ustedes se quebrantan. Si vienen contra nosotros, se quebrantan de todas maneras. Bueno, ese es prácticamente el concepto que más o menos percibimos en esta porción. Pero la idea no es, la actitud de Cristo no es la de ir o venir contra nosotros. Es la de tiernamente, amorosamente ganarnos por medio de su palabra. Pero dependiendo de la reacción del individuo ante la actitud de Cristo al acercarse a él, entonces se da lo que la porción dice. Si el individuo se quebranta, entonces será levantado. Pero si mantiene su posición, entonces será desmenuzado. Y a esto se refería Simeón cuando él hablaba de este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, en el verso 34 del capítulo 2 del libro de Lucas. Ahora, en el caso de los sacerdotes y los fariseos, la piedra cayó sobre ellos. Se dio el choque y la piedra cayó sobre ellos y quedaron desmenuzados.
Porque en una manera general, estos hombres nunca se arrepintieron. La palabra sí hace referencia a dos de ellos, quienes fueron levantados, lo cual veremos después. Pero queremos ver aquí un caso en Juan el Bautista. Un caso en Juan el Bautista, quien cayó y fue levantado. En él también se dio el choque. Es que lo que pasa es que generalmente cuando se da el encuentro con Cristo Jesús, para verdaderamente verlo, para poder percibirlo, generalmente se da ese choque de los conceptos de su palabra, su verdad contra los criterios personales, la manera de pensar de cada individuo. Y sabe, en esta vida, alrededor del mundo, hay un sinnúmero de criterios, un sinnúmero de maneras de pensar, un sinnúmero de doctrinas. Y esto ha sido tal que se ha popularizado esta frase de que hay muchos caminos, pero todos llevan al mismo Dios. Amados, por favor. Esa es una gran mentira. Eso no es cierto. Como lo mencioné, hay un solo camino. Y ese es Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino. Y él estaba hablando en singular. Él no estaba hablando en plural. Y si entendemos español y si entendemos inglés, porque en inglés él dice the way, un solo camino, para aquellos quienes entendemos inglés. Entonces, solamente con contemplar esa porción podemos darnos cuenta de que hay solo una avenida a través del cual podemos llegar al Padre. Ahora, volviendo a lo que le estaba diciendo, el individuo llega a ese encuentro con Cristo. Y a propósito, déjeme decirle, todos vamos a tener ese encuentro con el Señor. Y es más, usted o debió haberlo tenido para este punto de su vida, o si no se ha dado, viene. Pero todos vamos a tener ese encuentro con Cristo de alguna manera u otra. Todos aquellos con esa capacidad de pensar, esa capacidad de analizar, tendremos ese encuentro con Cristo antes de partir o antes de su venida. Entonces, Juan el Bautista, a pesar de haber sido utilizado por Dios tremendamente, poderosamente, para ministrar al pueblo de Dios, porque la predicación de Juan era caliente. Cuando las personas oían a Juan predicar, quedaban quebrantados. Claro, él estaba preparando el camino, preparándolos para recibir a Cristo, para poder ver a Cristo. Y es interesante, ¿no? Juan preparando a la nación de Israel para poder ver al Mesías, y Juan mismo no tenía la visión clara del mismo Mesías para quien se estaba preparando el camino. Dice la porción en el libro de Mateo capítulo 11, leyendo desde el verso 1. San Mateo capítulo 11, verso 1 dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, Juan estaba encarcelado. ¿Por qué? Precisamente por hacer la voluntad de Dios, por predicar la verdad. Y él había sido encarcelado porque él pronunció él expuso y condenó una acción que en aquel entonces el Herodes había cometido. Y claro, Herodes, quien era el que estaba en ese tiempo gobernando en este sector, no le gustó.
No le gustó. ¿Y qué hizo? Lo mandó a encarcelar. Una manera de silenciarlo. Entonces, al estar Juan en la cárcel y al oír los hechos de Cristo, él envía a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú realmente el Mesías? Ahora, Dios mismo le dio señal a Juan para que él pudiera identificar al Mesías. Dios le dijo a Juan, aquel sobre quien ves el Espíritu Santo en forma de paloma descender, ese es Juan, sin lugar a dudas. Juan lo percibió, Juan lo vio y Juan lo identificó. Este es el Mesías. Tan pronto lo identificó, tan pronto lo identificó, de allí en adelante apuntó hacia Cristo, llevó a las personas hacia Cristo. Les decía, ese es, vayan a él, no soy yo, es él. Ese es el hombre al cual deben ir, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar los cordones de sus sandalias. Ese es Jesucristo, vayan a él. Y continuamente Juan realizó su obra como parte de la voluntad de Dios hasta el momento en que fue encarcelado. Ahora, estando en la cárcel, manda a sus discípulos a preguntarle a Cristo, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En medio de ese momento oscuro, de esa hora negra en la vida de Juan, las dudas comienzan a arreciar en su mente. Cristo, nos dice la palabra, le responde y les dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. En otras palabras, para que perciban esto claramente, la mentalidad de Juan de Cristo era, Juan veía en Cristo al Salvador de la nación de Israel. Pero él estaba viendo ese Salvador como ese general montado en ese caballo blanco, con esa espada dirigiendo a los israelitas a la liberación contra la opresión de la nación romana. Los romanos tenían subyugados a los judíos y la mentalidad que imperaba en esa atmósfera era la venida del Salvador que los iba a librar, ese gran general que los iba a librar de la opresión de los romanos. Pero Cristo hizo su aparición, sí, como ese tremendo general, como ese gran libertador, pero para librarlos de una mayor opresión, que era la opresión del pecado. Razón por la cual él les hizo saber esto a los discípulos de Juan para que se lo fueran a hacer saber, de manera que Juan pudiera encarrilar su mente en la dirección correcta, que él pudiera ver la salvación de Dios, verlo desde la perspectiva correcta, verlo como Dios lo ve, como Dios tenía intencionado que lo viéramos. El Salvador espiritual, aquel que venía para procurar el bienestar integral del ser humano. No solamente el aspecto espiritual, pero también el aspecto físico. Noten que Cristo habla de los cojos quienes andan, los leprosos que son limpiados, los sordos que oyen, los muertos que son resucitados. Refiriéndose a sanidades, el bienestar del cuerpo. Es la voluntad de Dios que el individuo físicamente esté bien, goce de buena salud. Y eso muestra la bondad de Dios. No es solamente lo espiritual, pero es el todo del ser humano integralmente
hablando, si, o sea, si se puede decir en esa manera también. Entonces, cuando los discípulos de Juan, la idea era que cuando los discípulos fueran donde Juan y le hicieran saber esto a él, de el cumplimiento del propósito de Dios a través de Cristo. ¿Para qué fue que Cristo había venido? La idea era de darle ese descanso a él y librarlo de ese momento de tensión. Oye, mira, estoy aquí en la cárcel. Yo preparé el camino para el Señor. Ministré a muchos. Los apunté hacia Él. Y aquí estoy en la cárcel. No veo a Cristo movilizándose. No lo veo guiando al pueblo, formando ese ejército para librarnos de los romanos. Y claro, sacarme aquí de la cárcel. No lo veo. No entiendo. Estoy en una condición perpleja. Estoy confundido. Y en medio de esta oscura cárcel. Pero cuando llegan los discípulos de Juan, ahora esto no está contemplado en la palabra, pero puedo percibir cuando llegan los discípulos de Juan y le comparten lo que Cristo le mandó a decir. Yo veo a Juan como que dice, ya entiendo. Este era el objetivo de Cristo. Yo le estaba viendo de esta forma, pero ahora me doy cuenta de que es espiritual. Ahora entiendo. Hay paz en mí ahora. Lo percibo, lo entiendo. Estoy tranquilo ahora en mi espíritu. Venga lo que venga. Estoy preparado. Yo puedo ver a Juan tranquilo, puedo ver a Juan entendido, puedo ver a Juan con una mente expandida en relación con esto, en relación con la salvación de Dios. Ahora, en este tiempo, las personas tienen muchas ideas, muchos conceptos a través de Cristo, acerca de Cristo. Muchas maneras de pensar. Y claro, conforme a esa manera de pensar, cada cual actúa, cada cual procede. Porque como lo he venido diciendo, la mente es la base de operaciones del individuo. La mente es la base de operaciones. Y todo lo que la mente dice, así mismo procede el individuo. Todo lo que está allí adentro gobierna la vida del individuo. Entonces, vemos el producto de criterios erróneos a través de las acciones de las personas. Esta es la razón por la cual vemos a la vasta humanidad en pecado. La vasta humanidad viviendo contrariamente a la vida de Cristo. Así es como uno se da cuenta. Uno se da cuenta de la manera de pensar de las personas por su manera de actuar. Y esta es la razón por la cual generalmente cuando viene el Evangelio, es que el Evangelio viene a la vida del individuo que no está viviendo conforme a Cristo. Es tan sencillo como eso. Y si no está viviendo conforme a Cristo, entonces sus criterios no son conformes a Cristo. No son conformes a los criterios divinos. Y se dan los choques. Y la idea en todo esto es que haya luz. Por eso es que la palabra habla, me parece que fue, sí, el mismo Simeón quien pronunció luz a los gentiles, a la gente, al resto de la humanidad. Luz para librarlos de las tinieblas de la ignorancia. Ahora, Cristo dice al final de lo que del mensaje que él le envía a Juan, Cristo dice, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Bien le irá. Bienaventurado quiere decir bien le irá. Bueno, bien le irá al que no halle tropiezo en mí. Bueno, Juan estaba tropezando. O es más, él había tropezado porque él llegó a esa condición de duda y, ¿qué está pasando? No se está dando lo que yo esperaba. Pero él cayó. Él cayó sobre la piedra y aceptó su condición. Y eso trabajó para su paz, para su
tranquilidad. ¿Y saben una cosa? Definitivamente él fue levantado. De que Juan fue levantado, él fue levantado. Ahora queremos pasar a otro caso más que tiene que ver con dos hombres que formaban parte de los líderes religiosos. ¿Quiénes eran? José de Arimatea, un lugar llamado Arimatea, y Nicodemo. La palabra de Dios nos dice en el libro de San Juan, capítulo 19, verso 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. José, quien era un discípulo secreto, que no quería que los fariseos se dieran cuenta de que él estaba del otro bando. Estaba en una situación. Pero nos dice la palabra de Dios que él abiertamente fue y pidió el cuerpo de Cristo. Nos dice la porción ahora en el libro de San Marcos 15:43. Dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Abiertamente. Su oportunidad. Dice: esta es mi oportunidad. Ya no puedo seguir siendo discípulo secreto. Yo tengo que manifestarme abiertamente. Abiertamente necesitaré identificarme con Cristo. Y lo voy a hacer. Y nos dice la porción en el libro de San Juan, capítulo 19, versos del 39 al 40, que también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, secretamente. Y vamos a ver un poco más de eso más adelante. Dice: vino trayendo un compuesto de mirra y áloes, como 100 libras. Eso es bastante. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Ahora, observen el panorama. Imagínense que cuando Cristo había sido crucificado, estaban ahí los fariseos y los escribas y los sacerdotes, los saduceos, todos estos líderes allí apoyando el asunto, moviendo a las personas a decir: crucifíquenle. Si tú no dices que lo crucifiquen, entonces te vamos a echar fuera. Vas a estar fuera de la iglesia. Así que estaban ellos como los protagonistas principales de la crucifixión de Cristo en contra de Jesús. Después de muerto, un tiempo después, vienen dos del mismo bando bajando a Cristo de la cruz y envolviéndolo y con especias y todo aquello para sepultarlo. Eso debió haber ocasionado algo entre los que estaban viendo, porque no lo hicieron secretamente. Ellos dijeron: esta es mi oportunidad para manifestarme con Cristo y lo voy a hacer. Al usted percibir estas cosas, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Considere estos pensamientos, porque su tiempo viene también y seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del mundo
para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad.